Tocad trompetas en Sión, dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Joel capítulo 2, versículo 1. El día de hoy vamos a tratar sobre cómo es el verdadero nacimiento de un hijo de Dios. Para eso vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos capítulo 2, versículo 36 y siguientes. Dice así la palabra de Dios: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En varias oportunidades, cuando soy invitado a alguna congregación que tengan interés de escuchar la palabra de Dios en base de la línea de conocimiento, siempre comienzo preguntando sobre un determinado concepto. Y los hermanos responden una variabilidad de respuestas, y a mí me llama la atención de que si, por ejemplo, yo pregunto ¿qué significa justicia? Y si pregunto a 40 hermanos, los 40 hermanos me dan 40 conceptos diferentes. Pero si Dios es perfecto, si Dios es ley y Él es infalible, ¿por qué motivos tenemos que tener 40 conceptos diferentes? La razón es de que siempre cuando damos conceptos acerca del reino de Dios, queremos acertar en base de nuestra filosofía, en base de nuestro propio razonamiento. Lo que Dios quiere es de que nosotros demos un concepto en base a su pensamiento de Él. ¿Y cómo podemos hacerlo? Abocándonos al conocimiento de la palabra de Dios que está en las Sagradas Escrituras. Es el caso de que nosotros no tenemos ese interés de leer la palabra de Dios, y si lo leemos de una forma errada y lo leemos orientado por líderes que verdaderamente no tienen esa seriedad para enseñar correctamente la palabra de Dios. Fíjense ustedes de que cuando Pedro en Hechos capítulo 2 versículo 14, Pedro se levanta con los 11 y hay una palabra muy importante que dice: y alzó la voz. Esa palabra atrás en la interpretación hace entender que Pedro dejó de ser de lo que fue antes, irresponsable, durón, de mal carácter, a lo que es ahora después del Pentecostés, porque en esa reunión, cuando llega el Espíritu de Dios, toma posesión en la mente, en el cuerpo, en el espíritu de los 120, y cambian su forma de ser, cambian su mentalidad. Por eso es que Pedro dice, al alzar la voz, él expone una de las prédicas más magistrales de lo que los teólogos estudian. Y en el contenido de su exposición, él está explicando a los judíos que estaban en ese momento sobre lo que iba a suceder en este tiempo de la gracia, en un sentido de profecía,
en la base del libro de Joel. Yo les recomiendo que ustedes lean el libro de Joel. Entonces, él estaba anunciando lo que iba a suceder, pero lo que yo quiero es prestar atención en que el pueblo judío es llamado la atención por Pedro, porque ellos fueron los causantes de la muerte y la crucifixión de Jesucristo. Y aquí nosotros podemos ver en el versículo 23 del capítulo 2 de Hechos, dice así: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y también podemos leer en el versículo 32 que dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y en el versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y en el versículo 14, volviendo al final del versículo, Pedro le recomienda a los judíos en alta voz y le dice: oíd mis palabras, oíd mis palabras. Entonces, el primer paso, estamos hablando de un proceso para el nacimiento de un verdadero hijo de Dios. Entonces necesitamos de un proceso, valga la redundancia. ¿Qué significa proceso? Paso 1, 2, 3, 4, 5. Si yo empiezo por el primer paso y me salteo al cuarto paso, ese proceso ya no tiene validez. El proceso tiene que tener un orden. Vamos por el orden. El primer proceso es oír, ¿no? Porque en el versículo 37 dice: entonces al oír esto. ¿Qué significa la palabra oír? La palabra oír significa darse por enterado de aquello de que le hablan. En ese momento, el pueblo judío que estaba presente se estaban enterándose por medio de la prédica de Pedro de lo que ellos habían hecho, ¿no? El primer paso es el oír. El segundo paso dice que se compungieron. ¿Qué significa la palabra compungirse? La palabra compungirse significa contristarse o dolerse de alguna culpa o pecado propio o de la aflicción ajena. En este caso el concepto es alguna culpa o pecado propio de uno mismo. Entonces ellos, en el momento que escucharon lo que Pedro les estaba increpando, ellos escucharon y se compungieron. Ese compungimiento es un sentimiento que solamente una sola vez le sucede a una persona. Se compungieron, ¿por qué? Porque el Señor murió por nosotros, fue crucificado para abrir las puertas de la gracia, y nosotros no estamos haciendo nada. Nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo, estamos perdiendo todos los días de nuestra vida. Entonces yo me compunjo, yo me autoexamino, yo me autoevalúo, ¿no? Y me siento tan mal, que deseo recuperar nuevamente, de hacer algo nuevo mi vida. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede ahí? El tercer paso es preguntar, ¿no? Los judíos preguntaron a Pedro, ¿no? Varones hermanos, ¿qué haremos? Preguntar, ¿qué significa preguntar? Preguntar significa a alguien para que diga y responda lo que sabe sobre un asunto. En este momento, Pedro sabía sobre el asunto, por eso que yo pregunto. La pregunta es: ¿cómo voy a preguntar
si yo no me compunjo? ¿Qué significa preguntar? ¿Qué significa compungirse? Compungirse es eliminar este ego que nosotros lo tenemos. Porque yo todo sé. Todo el mundo cree que sabe. Pero en este momento, cuando la persona se compunge, deja de lado su ego, se humilla y pregunta. Si esa persona no se compunge, entonces no tiene la capacidad de preguntar. Entonces ellos se humillaron y preguntaron, ¿qué haremos? ¿No? Entonces cuando yo me entrego al Señor, pasé por esa fase de compungimiento, entonces yo pregunto. Por eso es que yo me dejo dirigir por la palabra de Dios, porque si no estaríamos compungidos, entonces yo no obedecería la palabra del Señor. En el 38 dice Pedro responde, dice así: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros. El cuarto paso sería arrepentirse. ¿Qué significa la palabra arrepentirse? Es un sentimiento de pesar por haber hecho o por haber dejado hacer algo. Entonces, mucho tiempo hemos hecho muchas cosas que al Señor no le agrada y hemos dejado de hacer lo que al Señor le agrada. Esa es la acción y omisión que nosotros conocemos. Entonces, ¿de qué manera nos vamos a arrepentir? Está imbuido dentro del cuarto paso, ¿no? Es el confesar. ¿Qué significa la palabra confesar? Expresar voluntariamente mis actos, ideas, sentimientos verdaderos sin ocultar nada. Entonces yo en este momento voy a decir: Señor, yo me arrepiento de todo lo que he hecho. ¿Y voy a confesar con qué? Voy a confesar con mi lengua, porque la palabra de Dios dice: de la lengua viene la vida y la muerte, el poder de la vida y de la muerte. Entonces yo confieso: Señor, he pecado contra ti, Señor, perdóname de mis pecados. Entonces dice que después de haberme confesado, el quinto paso es bautizarse. ¿Qué significa aquí el bautismo? El bautismo significa, dentro de muchos sentidos, significa sumergir. Todos los conceptos se direccionan al agua. Entonces, aquí lo que está entendiendo es que yo me debo de sumergir en el agua, que significa pureza. Agua significa pureza. Agua significa palabra de Dios. Agua significa lavar. Entonces, es un significado en que yo me voy a sumergir y voy a ser lavado para ser una nueva criatura. Para ser una nueva criatura. Y el versículo, el paso 6 sería el perdón. O sea, después de haberme bautizado, el Señor procede a perdonarme. ¿Qué significa? Remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida y de alguna deuda u obligación pendiente, ¿no? Entonces, como yo tengo un pecado, ¿no?, algo pendiente, algo que tengo una deuda con el Señor, entonces el Señor a mí me perdona. Y recibir el Espíritu Santo. ¿Qué significa recibir? Recibir significa hacerse cargo de lo que le dan o envían, admitir dentro de sí a otro ser en su compañía. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo estoy recibiendo? Yo estoy recibiendo en mi ser el Espíritu Santo. Esta es la primera parte de esta enseñanza y les espero que ustedes asistan la segunda parte y Dios los bendiga.